Carlos Blanco es uno de los mayores referentes del emprendimiento digital en España. Empezó a emprender en los inicios de Internet, viviendo de primera mano el boom de las empresas .com, su posterior crisis e incluso pasando por varias quiebras personales. A pesar de esos momentos difíciles, consiguió convertirse en uno de los inversores más activos del país. Ha invertido en más de 150 startups en España, participando en proyectos tan conocidos como Globo, uno de los primeros unicornios españoles, Holded o Deport Village. Además, ha cofundado numerosas empresas digitales, entre ellas Housefly, hoy la inmobiliaria digital más grande de España. A lo largo de su trayectoria ha sido reconocido como mejor emprendedor de España y mejor business angel, y también ha impulsado iniciativas clave para el ecosistema emprendedor como Encomienda Venture Capital, con más de 25 millones de euros invertidos en startups, y Núcleo Venture Builder, una incubadora que ha creado más de 15 empresas que ya han superado los 50 millones de euros de facturación conjunta. También es autor del libro Los principales errores de los emprendedores. ¿Qué es el éxito para ti y si ha cambiado desde que emprendiste, desde tus inicios ahora? ¿Si ha cambiado el concepto? Bueno, el éxito para mí es conseguir metas por encima de las que tú te has propuesto. Es decir, si tú te has propuesto una serie de cosas en la vida y tú has conseguido muchas más de las que te proponías, pues para mí eso significa que con respecto a ti mismo tienes un éxito. Otra cosa es el éxito que la sociedad pueda ver en ti. Sería otro criterio distinto, ¿vale? Porque ese puede coincidir o no con tu éxito que tú sientes, ¿vale? Y en cambio tú puedes ser una persona exitosa porque eres futbolista, porque eres empresario, porque eres médico, ¿vale? Y luego a lo mejor tú no te sientes que has tenido ese éxito. Entonces yo creo que el éxito hay que medirlo tanto por el nivel de repercusión / influencia que tú tienes en los demás, como por el que tú tienes con respecto a lo que pensabas de ti mismo. ¿Y tú para ti mismo cómo lo sientes? Pues para ser alguien que de jovencito sacaba malas notas, era tímido, introvertido, tenía la autoestima baja y mis padres eran pobres, pues yo creo que la vida me ha ido mucho mejor de lo que me podía imaginar, ¿vale? O sea, realmente mi vida ha sido progresiva y muy evolutiva, y estoy muy contento con los retos alcanzados porque al final yo tenía menos medios que los demás, menos dinero que los demás para los arranques, menos contactos que los demás y tuve que trabajar más, arriesgar más. Siempre he sido una persona muy arriesgada, incluso mis amigos lo siguen viendo, que yo cuando he ganado dinero me lo he apostado todo a volver a invertir en otras compañías y haciendo eso, a pesar de que en el camino ha habido varias hostias, alguna muy grave, como en el 2001-2002, a la larga me ha venido bien mi modelo del riesgo diversificado, como le llamo yo, de máximo riesgo, pero diversificado. Entonces yo me siento bien con respecto a la parte de con respecto a lo que yo mismo esperaba de mí, muy por encima de lo que yo esperaba, y sí que sabía que era una persona, yo desde muy joven ya me ganaba muy bien la vida como trabajador primero, mi primera empresa la fundé con 21 años y con mis primeros negocios me gané muy bien la vida. Yo siempre me he ganado muy bien la vida económicamente hablando, pero de alguna manera con los años pues alcanzas mucho más de lo que tú te habías. Yo quería vivir bien y al final pues vives bien y haces que los que están cerca tuyo vivas bien y encima en este negocio tienes la suerte de ayudar a otros emprendedores o a otros socios que por ser tu socio o tú invertir en ellos, encima consigues que ellos también tengan éxito y también se hagan ricos, con lo cual es un trabajo me lo paso bien, estoy a gusto, estoy feliz conmigo mismo y me lo paso bien. Y eso es importante, pasárselo bien ganando dinero, ¿eh? Hay gente que solo quiere ser rey y gente que solo quiere ser rico. Yo creo que es importante, digamos, pasárselo bien, dejar algo a los demás a nivel de conocimiento, cultura, ayuda y digamos, importante disfrutar y pasárselo bien también. Qué interesante que traigas este tema de disfrutar, que etimológicamente se ve que significa dar frutos, ¿no? Y se ve que hay mucha gente con muchísimos recursos, mucho dinero, pero luego no saben disfrutarlo, ¿no? Entonces tienen de todo aparentemente. Les pasaba más quizá a la gente de antes, ¿vale? Yo creo que la gente joven, la mayoría de mis amigos que se han ganado la vida bien, saben disfrutar.
Se compran un buen barco, se cogen su abono en la Scala en Milán si les gusta la ópera, si les gusta navegar se compran un buen barco, si les gusta esquiar se compran una bonita casa en Viella, ¿vale? Mis amigos que se ganan la vida bien hoy en día, los de 40, 50 años, que es mi entorno de amigos, yo creo que saben disfrutar, cada uno en aquello que le gusta. Y en cambio, y si todos tienen buenos coches y todos van a bueno, no tengo amigos míos que se hayan ganado muy bien la vida, emprendedores de éxito, que no beban buenos vinos, que no vayan a buenos restaurantes, que no tengan buenos coches y que no disfruten de su ocio. Ha cambiado. En cambio, hace muchísimos años había mucha gente de empresario de éxito, hombres ricos y que trabajaban, iban en un coche malo, no iban al restaurante, siempre ahorrando y morían y dejaban todo a los hijos, ¿vale? Entonces yo creo que hoy en día esto ha cambiado, cada vez hay más, los emprendedores ahora buscan ganar dinero, buscan reinvertir y ese patrimonio que evidentemente, claro, que buscan hacer legado, pero todos los que yo conozco les gusta vivir bien también. Me alegra oír que es así. Y entonces empezaste a emprender desde muy pequeño, desde muy joven, ¿no? ¿De dónde crees que te viene ese ímpetu? Porque en tu caso tú dices que no... No, mi padre taxista, madre señora... ¿Ha pasado algo, alguna experiencia, alguna persona? ¿O sea, yo más... con los años a posteriori me puedo dar cuenta de algún input, ¿vale? El primer input que yo vivía, yo nací en una calle, en Las Corts, calle Caranarreig, donde la acera de los pares eran pisos de protección oficial de clase media-baja, y la acera de los impares eran pisos de lujo con piscina, jardín, columpios lujosos, ¿vale? Pero luego a la hora de jugar en la calle, a fútbol, al escondite, a lo que sea, nos juntamos los dos grupos y tú te dabas cuenta que los del lado de los pares, que éramos los pobres, íbamos con el bocadillo que nos daba nuestra madre para merendar, y era más pequeño, y que los otros se iban al supermercado, antes se daba a la bodega, y se compraban el bollicao, el donut y una Coca-Cola, y te decías, yo también quiero una Coca-Cola y también quiero comprarme un croissant. Pero claro, tú no puedes pedirle dinero a tus padres porque sabes que en tu casa no hay dinero. Entonces a mí eso que lo empecé a ver con 9, 10, 11 años, me hizo irme al señor de la bodega y decirle, oye, ¿te puedo ayudar en algo? Y al final, con 11 años, empecé a trabajar de reponedor en una bodega, que el reponedor es el que está rellenando las estanterías, las cosas, y hace 40 años se sustituían los envases, o sea, la gente venía con su envase vacío de Coca-Cola o de leche o lo que sea, y cogía y había y yo tenía que estar todo el rato reponiendo, y cuando salía del colegio, con 11 años, me iba a trabajar con 11 y 12 años a esa bodega, y ese hombre, que era emprendedor, es la única persona con la que yo tuve conversaciones del tema de construir, de crear, de emprender. Y es el único input que yo luego con los años, digo, es que de muy joven fue el único input que yo tuve de alguien cercano que realmente yo conociera y hubiera creado un negocio. Solo el Tomás Morgado, no me acuerdo cómo se llamaba, en paz descanse. Y este hombre fue mi único input. Y claro, era un tío muy listo, muy trabajador, que fue valiente. Y ese es el único input que a posteriori puedo analizar. Bueno, y en todo ese momento que tú vas construyéndote, es que no tuve ninguna otra influencia. Luego, otra cosa es cuando ya eres más mayor. Pero cuando eres jovencito fue la única. Pero de los 11 a los 12 años trabajé en la bodega. Con 13 años empecé a vender cromos en el mercadillo de San Antonio. En este caso fue por casualidad. Me gustaba mucho el fútbol y me gustaba coleccionar. Me sigue gustando coleccionar y me sigue gustando el fútbol. Y las típicas colecciones de cromos, una colección de cromos en 1982, ahí no habías nacido, ¿vale? Me faltaba un cromo y tú sabes que hay un mercat en Barcelona, se llama el Mercat de San Antonio, donde hay compra-venta de cosas de segunda mano de todo. Y todo el mundo sabía, en la calle se comentaba que si te faltan cromos vas a San Antonio a cambiar. Y yo fui allí varios domingos a cambiar y nadie tenía ese cromo, hasta que fui a una tienda que lo tenía, pero me pedían 100 pesetas, que es como algo menos de €1, pero algo menos de €1 de hace 40 y pico de años. Y eso de 100 pesetas era una barbaridad en aquella época. Me dijo, no, y este vale 75 y este 50, entonces me dio la lista con los precios y entonces me empecé a ir por las tardes a los colegios cercanos a mi colegio y empecé a cambiar y coger. La gente no sabía que esos cromos valían dinero, entonces a los niños que no lo sabían yo le daba cromos fáciles, me llevaba los difíciles, y el primer domingo que me fui al mercado de San Antonio a vender cromos yo también,
¿vale? Gané 3.000 pesetas, ¿vale? Claro, 3.000 pesetas del 82 es como a día de hoy ganarás 20 euros, ¿vale? Que en una mañana un niño de 13 años gane 20 euros del 82, que al cambio si lo miras es una barbaridad, ¿vale? Y dices, hostia. Entonces ya sin darme cuenta, y claro, además yo, ¿dónde me pongo? Si el metro está aquí y el tío que vende está aquí, me pongo en medio. Entonces empiezo a aprender la ventaja de la ubicación, empiezo a darme cuenta que allí se empieza a poner los del mercado. Pero claro, lo que hacía era ilegal, porque ese señor estaba pagando una licencia fiscal por un puesto del mercadillo y yo me estaba poniendo a mitad de camino dentro. Entonces, ¿qué hacía ese señor? Llamar a la policía para que nos echara. Y nosotros éramos como los manteros de hoy en día, solo que éramos de piel blanca y catalanes. Y cuando venía la policía, salías corriendo con los cromos como los monteros salen. Éramos los manteros del siglo XX, ¿vale? Y claro, y luego, al cabo del año y pico, me fusioné con el otro, yo me convertí en uno de los líderes del mercado negro. Y yo tuve mi primera fusión con 15 años, me fusiono con el que era él era el líder, yo era el 2 del mercado, pero él era el líder, él era mejor, claro, yo tenía 15 y él tenía, empecé con 13 y él tenía pues 30. Me fusioné, mi primera fusión al 50-50 con el líder del mercado. Y luego el señor del mercado legal siempre llamaba a la policía para jodernos. Pues al final un día vino a hablar con nosotros y con 15 años viví mi primera política de fijación de precios, lo que hoy en día legalmente se llama cártel, que es cuando se juntan Telefónica, Vodafone y Orange, aunque dicen que no, y ponen el mismo precio a las cosas, a eso se le llama cártel. Pues yo hice mi primera situación el señor dijo, ya no llamo a la policía con una condición, que vendáis al mismo precio que yo. Y nosotros pensamos, bueno, pues vale, pues lo hacemos y así nos libramos de la poli. Entonces bueno, pues a mí, claro, que cuando tú de joven ya te toca vivir esas experiencias de montar negocios, de conseguir la materia prima más barata, los cromos difíciles, de vender, de la ubicación, de una fusión, de una negociación de precios, todo esto pues sin darte cuenta, esa era mi formación a ser emprendedor. ¿Vale? Y luego con 16 años monté un segundo negocio, más ilegal todavía, que era la venta pirata del software, ¿vale? Cuando nacieron los personal computers, los PCs, los ordenadores, venían con unas disqueteras en aquella época y el software iba en disqueteras. Y a mí, como yo estudiaba informática, me compré un ordenador personal. Mis padres hicieron el esfuerzo, y se lo va a decir toda la vida, de comprar un ordenador personal cuando nadie tenía, pero ese ordenador personal era una caja tonta que sin programas no funcionaba. Y yo antes que te he dicho que tengo de hobby, que como hobby, te he dicho que me gustaban dos cosas: el coleccionismo y el fútbol. Como soy coleccionista, empecé a coleccionar software y coleccionar. Y yo me metí en listas con gente de intercambio de software. Y al final, cuando ya tuve todo el software, la gente quería que yo le hiciera copias de mi software, pero yo ya no quería nada de ellos, porque ya los tenía todos, como si fueran cromos repetidos. Entonces acabé montando entonces un negocio de vender software pirata. Ahí empecé con mi primera subcontratación, subcontraté al hermano de mi novia para que me empezara a copiar disquetes, y empecé ya el concepto del marketing, de captar clientes, dices, hostia, pues sin darme cuenta, con 16, 17 años continué formándome como emprendedor, pero cuando tú haces eso no lo vives, solo ves eso como un método para ganar dinero, para tener dinero. Como todo de una manera muy, muy natural, ¿no? Ahora entiendo, porque esto lo había escuchado en alguna entrevista, pero decías, no puedo hablarlo, no puedo contarlo. No, sí que lo cuento, porque son cosas que han prescrito. De hecho, te daré un detalle, que sepas, y muchos lo han contado, ¿eh? Sí. El 70-80% de los emprendedores de éxito significa que han ganado mucho dinero, han montado algún negocio ilegal antes de los 18 años. O montaban fiestas en discotecas y cobraban entradas, o cogían o si viven en la playa, cogían tumbonas y cobraban y montaban tumbonas con sombrillas sin pagar licencia y cobraban por las... O se montaban un puesto de helados ilegal para vender helados, el emprendedor de éxito en general, antes de los 18, ha sido suficientemente espabilado de montarse negocietes para ganar algo de dinero. Este es un común denominador de la mayoría de emprendedores de éxito. Me cuenta a los 7 años haber puesto al lado de la farmacia de mi madre una mesita con chuches y cosas para vender. Sí. No sé, sí que cuenta. No es muy ilegal, pero... Sí que es ilegal, porque no estás pagando licencia fiscal para vender caramelos. Entonces todavía puedo, ¿no? Todavía cumples el concepto de haber montado algo ilegal antes de los 18 años.
Cuentas una Pero cosa. luego ya con 21 creé mi primera empresa, claro. Luego ya con lo de la piratería lo dejé cuando fui mayor de edad porque ya era peligroso, estuve 2 años. Y luego yo empecé a trabajar de informático. Con 18 años ya trabajé en el mundo de la informática. Y con 21 años ya monté mi primera empresa de software informático. O sea, y también por casualidad, yo no le llamo casualidad, yo le llamo causalidad. Si quieres, luego hablamos la diferencia entre casualidad y causalidad. Pues al final un cliente, a los 3 mejores que estábamos en informática, nos dijo que si montáis esto, yo os doy un proyecto muy guapo. Pues, y lo hicimos. ¿Vale? Entonces con 21 años fui la primera vez que fui empresario. Qué joven, ¿eh? Todo muy rodado, parece, ¿no? Sí. Hay una experiencia tuya que a mí me llama mucho la atención y es cuando te montas una empresa bastante grande, inviertes mucho, no funciona, entonces vuelves a casa de tu madre a vivir allí Sí, y esto es además le pides como 6.000 euros para correcto. emprender en Correcto. uno nuevo, ¿no? Sí, sí. Y me parece tan interesante conocer cómo lo viviste. Claro, yo en los años, la primera empresa que yo fundo fue en el 90 o así, 90, 91, no me acuerdo por ahí, sobre el 90, 91, 21, 22 años. Y en los años 90 yo me gano la vida muy bien, sobre todo me gano la vida muy bien con una empresa que fundo en el 96 que me fue muy bien. Y yo, esa empresa que fundo en el 96 y otra que fundo en el 99, las vendo para tener dinero para mi primera startup. Yo había fundado mi primera startup.com en el 96, que era de otra de las cosas que te he dicho antes que me gusta mucho, el fútbol. Mi primera startup fue de fútbol en Internet. Y encontré algo que reunía mi pasión, que era el mundo del deporte, con mi trabajo, que era el mundo de la tecnología. Entonces, ¿qué creé? Un portal de fútbol en Internet. Y yo malvendí 2 empresas con las que ganaba un dineral para meter todo ese dinero en la empresa de fútbol. Y esa empresa de fútbol, incluso en el 2000 conseguí inversores y la empresa de fútbol fue súper bien. Se convirtió en una empresa de deportes en Internet y me convertí en el proveedor de información deportiva de los mejores portales de la época, de American Online, de Telefónica, de Vodafone, de un montón de Microsoft, de Yahoo. O sea, yo hice una cosa chula. Pero claro, cuando hubo la crisis.com y el ataque del 11S de los Estados Unidos, al día siguiente, el 12 de septiembre, todos mis clientes cortaron los contratos. De un día para De un día para otro, llegar a la oficina al día... no tenías tiempo de reaccionar. O sea, y en aquella época se usaba una cosa que se llamaba fax, que igual te suena, Sí, sí, sí. ¿vale? Claro, que, bueno, Llegué a utilizar. ¿vale? Y me encuentro faxes de MSN, de Yahoo y de AOL cancelando los... Había emails también, pero para dejar la prueba fehaciente, cancelándome los contratos. Y todos los contratos con empresas americanas tenían una cláusula en la cual yo jamás me había fijado, que ellos te pueden cancelar el contrato sin indemnización en caso de ataque terrorista o guerra mundial. Y basándose, entonces, ¿qué hicieron esas compañías al día siguiente preveyendo que en Nasdaq caería en picado? Que cayó. Pues lo que hicieron fue cortar todos sus clientes de proveedores de un día para otro para ahorrar Y a costes el día partir de siguiente. ahí siempre leías la letra pequeña, ¿no? Bueno, a partir de ahí aprendí la importancia del abogado, que si me has investigado un poco muchas de mis conferencias, digo, pon un abogado en tu vida. Un buen abogado, dices. No, hace 10 años decía pon un abogado en mi vida, esto evolucionó y ahora digo pon un buen abogado en tu vida. Y claro, pues a mí en ese caso me la pegué. Entonces, claro, cuando yo llego a casa, te estoy hablando y hablo con mi mujer, que además era mi socia de mis empresas, estaba casado y tenía 2 niños en aquella época, ahora estoy felizmente divorciado, ¿vale? Es decir, y cuando, claro, yo había pedido préstamos avalando con mi casa, que es una cosa que el emprendedor no debe hacer, pero yo lo hice, y claro, pues me dice mi mujer, pues la única opción para pagar estos préstamos es que vendamos la casa. ¿Y de dónde vamos? Pues como no vayamos a casa de tus padres, y mi padre justo se había jubilado y se había ido al pueblo. Entonces, claro, pues yo les dije a mis padres si podía vivir durante un tiempo mientras me recuperaban casa mis padres, y me fui con mujer y 2 niños durante un año a vivir a casa de mis padres. Y en ese momento ya a mi madre le pedí que me dejara dinero para montar una empresa nueva. Y mi madre me decía, hijo mío, tú no sirves para ser empresario, tú has estudiado informática, tú no has estudiado... No, mi madre, su teoría era fácil. Tú has estudiado informática, como informático ganabas mucho dinero, ahora has jugado a ser empresario, como empresario no te ha ido bien, tú no sabes, vuelve a ser informática. Y yo me iba diciendo, no quiero montar otra empresa. Entonces me tiré un mes pataleando hasta que mi madre me dejó 6.000 euros y fundé una empresa.
esa empresa a día de hoy es mi patrimonial, ¿vale? Y esa empresa, pues al cabo ya de los 4 o 5 meses, acerté con un negocio que me fue muy bien, monté varios negocios. Lo que sí aprendí, y antes te he dicho que me gusta mucho la diversificación, viene de yo haber cometido el error de haber apostado todo a un único negocio. Que ojo, no nos equivoquemos, es lo que tiene que hacer un emprendedor. O sea, yo no invierto en emprendedores que no apuesten todo a un único negocio. Sin embargo, yo decidí no hacer eso. De hecho, yo jamás invertí. El Carlos de ahora nunca hubiera invertido en el Carlos de antes. Porque el Carlos de antes, a partir del 2002, se volvió un loco de la diversificación. Entonces, claro, yo no quiero emprendedores que estén diversificando negocios. Quiero al emprendedor full time y full mind en un único negocio. Y eso es muy importante. Para emprender con éxito tienes que estar... Y ojo, hubo un momento en mi vida que lo hice, que volví a estar focalizado solo en uno. Pero yo había construido mi mini patrimonio diversificado ya. Pero sí profesionalmente, en cuanto al time y el mind, estuve, cuando fundé Acamón, pues sí que estuve el periodo 2011, 2013, 14 muy focused solo en eso. Y es lo que me hizo que ese fue mi primer gran éxito como emprendedor, porque esa empresa la vendí por 23 millones de dólares, ¿vale? Entonces es importante que el emprendedor entienda que tiene que estar full time, full mind, pero sin embargo yo no lo hice. Yo ahí, esos 6.000 euros que me dejó mi madre, me sirvió para montar, como yo era buen informático y había aprendido mucho a usar el Google, que fue algo nuevo que nació en 2001, y yo sabía posicionar, y un socio que tuve sabíamos posicionar cosas bien en Google. Pues al final eso fue lo que me permitió, con esas habilidades tecnológicas y de buscadores que tenía en la época, pues empezar a montar pequeños negocietes para ganar dinero. O sea, ahora a alguien le dirías diversificar una vez, ya tenga una estabilidad con una cosa. Está claro. Vale. Yo, por ejemplo, al emprendedor que tiene un negocio que le va muy bien, le digo a veces, oye, ¿has pensado lanzar otro mercado nuevo? Si tú, a lo mejor eres el líder ya en España en esto, pero igual hay alguien en Francia, en Italia, en Portugal, en Alemania que le interesa tu producto. Y la mayoría de mis empresas que yo he sido inversor, su éxito pero hace 20 años el emprendedor no pensaba tanto en estas cosas, pensaba más en España solo, ahora ha cambiado. El emprendedor de hoy en día con respecto al emprendedor de hace 20 años es más ambicioso, sabe más que hay que diversificar internacionalmente, sabe más de la importancia del equipo de cofundadores. Los emprendedores de la época inicial éramos distintos, éramos más individualistas, todo el conocimiento residía más solo en el líder, pocos casos era un equipo, eran muchos líderes. Ha evolucionado mucho en 25 años el mercado emprendedor en España. Hay otro ejemplo que me llamó mucho la atención, y es que tú en un momento llegas como a estabilizarte, ¿no? Y cuentas que estabas ganando 200, 300 mil euros, y en ese momento, pues la pareja que tenías en ese momento me parece que era coach, y te dice, pero ¿por qué te conformas con eso, ¿no? Eso fue después de divorciarme, ¿vale? Sí. Es decir, que fue un punto de inflexión. Es decir, yo me divorcio en 2009, ¿vale? En 2000, digamos, a mí me empieza a ir muy bien a partir del 2007, 2008. Me empieza a ir bastante bien, pero a partir del 2009, cuando me divorcio, me empieza a ir muy bien, ¿vale? Es decir, mis negocios, los 5 o 6 años antes de divorciarme, yo crecía 200 o 300 mil euros de facturación más cada año, y al divorciarme mis negocios empiezan a crecer 2 o 3 millones al año. Y entonces empieza, tío, ¿cómo puede ser esto? Si soy el mismo. Cambió mi ambición. O sea, esa persona me ayudó racionalmente a varias cosas: a aprender a escuchar, a confiar más en mí mismo, a ser más ambicioso. Y es una mujer que permanentemente en su vida, y me lo pegó sin querer, siempre estaba buscando sus límites. Ella siempre quería saber cuáles eran sus límites en cualquier cosa de la vida. Entonces ella siempre estaba sobrepasando sus límites en cualquier cosa de la vida, las que te puedas imaginar, las más gamberras, las más perversas o las más arriesgadas. Tía hiperactiva, se le caía la casa encima, líder en su grupo de amigos, montando siempre fiestas, excursiones, todo. Entonces a mí eso, energía de ella, ¡wow!, se me pegó.
y provocó que yo empezara a ser más dinámico, más activo, más valiente, más arriesgado, pero con confianza en mí mismo. Y entonces empecé a tomar decisiones de mucho más riesgo que me fueron muy bien. Y en poco tiempo eso influyó directamente en la cuenta de resultados. ¿Vale? Entonces, yo de ahí que te puedo sacar que las personas que nos rodean influyen indirectamente. Las 5 personas con las que tú pasas más tiempo influyen directamente en cómo tú estás haciendo las cosas en la vida. Y pienso que esto no ocurre solo a un emprendedor, le ocurre a cualquier persona, sea emprendedor, asalariado o funcionario, ¿vale? Si tú te rodeas de gente pesimista, de gente triste, de gente aburrida, y puede ocurrir, a mí me ocurrió en un momento determinado, mi padre es muy conservador y mi hermano es bastante conservador, y estuvieron en el momento de mi vida que yo me divorcié, ellos dos, durante un tiempo, fueron una energía negativa para mí, porque ellos eran todo lo contrario que yo y siempre me frenaban, ¿vale? Entonces, cuando tú estás rodeado de gente que te frena, o estás rodeado de gente que te anima, cambia radicalmente. Entonces, para mí fue, y coincidió, que cuando me divorcié, hubo una discusión familiar donde mi familia me pidió que no me divorciara y que me quedara con mi mujer y los niños, y dije, es que no soy feliz. Y no lo entendía ni mi padre ni mi hermano. Y ese cambio, yo dije, pero si yo soy feliz, mis hijos serán más felices, yo no soy feliz. Entonces yo necesito volar y descubrir mundo. Te pongo un ejemplo, yo me divorcio con 40 años y hasta ese momento había visitado 5 países. Y de los 40 a los 50 visito 20 países. ¿Vale? En las próximas 2 semanas visito 4 países nuevos. O sea, mi vida desde ahí, ¿por qué? Sencillamente es la diferencia de me junto con gente que no le gusta salir, que no le gusta viajar, a me junto con gente que le gusta crecer, leer, estudiar, viajar, salir, aprender. Claro, ese cambio radical de las personas con las que tú te juntas, donde a lo mejor yo sin darme cuenta, tanto en temas de trabajo como en temas de familia, tuve algunas personas negativas / pesimistas bastante cercanas, y al darme cuenta las sustituyo por personas felices y optimistas, y todo cambia. El mismo Carlos cambia en función de las personas que tiene alrededor. Entonces ahí yo decido cambiar todas las personas que tengo cerca de mi vida por gente, ya no solo mi pareja, sino incluso mis amigos principales, y me empiezo a juntar con gente que había conocido los últimos años, que ya estaban cerca mío, pero en segundo anillo o en tercero, pues los paso a primer anillo. Y es gente que me transmite mucha más felicidad, energía, optimismo. Me encanta que estés hablando de emprendimiento y energía. Es que la energía es la clave en la vida, nosotros todos somos energía, o sea. Sí. Incluso en esa época, alguien como yo, que soy ateo y que no soy creyente, y que, entre comillas, puedo ser materialista desde el punto de vista que yo no creo lo que no veo. Empecé con esa pareja a ir a sitios de masajes Thai, a temas energéticos, y yo hice prácticas de temas donde fui capaz de ver mi energía concentrada en una bola y juntarla con otro y quemarme las manos. Eso, por favor. ¿Vale? Es decir, yo tenía una persona en mi entorno. Además, la historia es muy divertida. Una persona que era el manager de Nacho Vidal. Sí. ¿Sabes quién es Nacho Vidal? Sí. ¿Vale? Pues era su manager. Y estuvimos hablando de montar Nacho Vidal trabajaba en aquella época, que era su boom, trabajaba para productoras. Y en un momento determinado, su agente se plantea, ¿y si Nacho deja de trabajar para productoras y se monta su propia productora / web, para que todo el contenido de Nacho se venda solo en su propia web? Y ese señor conocía a un socio mío y vino a hablar con nosotros para hacer la web de Nacho Vidal. Además, una cosa que el mercado no sabía, incluso no supo nunca, es que Nacho era bisexual. Y ese portal iba a lanzar por primera vez contenido gay de Nacho, que nunca vas a encontrar contenido gay público de Nacho. Y yo vi esos vídeos grabados, porque se llegó a hacer todas las grabaciones. ¿Existe? Sí. Y esta gente, al final, no lanzaron el proyecto, pero yo seguí en contacto con él porque fue un tío muy simpático, José Prey Díaz. Y de golpe, 3 años después, me escribe y pone José Tao Díaz. Y hola, Carlos, he dejado el mundo, era actor porno también, he dejado el mundo del porno, ahora me dedico
a las técnicas de relajación, equilibrio mental, energía, masajes, los chakras, y no sé qué. Me he ido a vivir a Tailandia. He estado en Tailandia formándome 2 años en las técnicas Tao, no sé qué, no sé cuánto, y voy a volver a España y necesito 10 amigos voluntarios para la homologación de mi título, para que yo meta en todo este mundo a 10 personas y, hostia, puede ser uno de los 10. ¿Conoces gente? Y nos apuntamos yo y la chica con la que salía, que era mi nueva pareja. Y al final este tío fue de los primeros que a mí, su maestro, porque vino el maestro a la época que le examinaban con sus conejillos, era su conejillo de indias, digamos. Y me acuerdo que vino su maestro y el maestro detectó en los chakras míos una desconexión que cuando el tío me hizo pensar, el tío me preguntaba, ¿estás bien? Estoy súper feliz. Y el tío decía, no, hay una cosa que tienes pendiente de resolver. Cojones, ¿sabes? Este tío si no le he contado de mi vida. ¿Qué era? Este era el profesor de mi amigo, del José Prey Díaz, ¿vale? Del José Tao en aquel momento. Y sí, tienes un problema familiar de una cosa del pasado que tú no te das cuenta, que no te das cuenta, pero la tienes ahí, pero tienes que solucionarla. Y hasta que no hagas eso, estarás mejor todavía. Y en un momento pienso, hostia, llevo 2 años sin hablar con mi padre, llevo tiempo sin hablar, dejé de hablarme con mi padre durante 1 año y dejé de hablarme con mi hermano durante casi 3 años. Y entonces en ese momento decidí, mi hermano no, pero sí decidí, luego ahora me llevo de puta madre con mi hermano, pero tuvimos una etapa 2009-2012 que no nos hablamos, pero sí que decidí volver a hablar con mi padre. O sea, eso me hizo ver que con mi padre sí quería volver a coger este vínculo. Y entonces volví a coger ese vínculo con mi padre, ¿vale? Y eso vino a raíz de eso que detectó un tío tocándome los chakras, haciéndome masaje en la espalda, y yo, claro, yo flipaba. Entonces yo, en aquella época, desde ir a un concierto de cuencos tibetanos a mover energía colectivamente entre gente. Claro, la gente que me conoce dice, ¿qué dices, tío? Tú eres energético, eres espiritual. Sí, yo en esa época, por la gente que me rodea, una amiga mía que era coach también, con la que había fundado First Tuesday, Amaya Hilguera, mi pareja que era muy espiritual, el tío José Prey, claro, me empiezo a rodear de gente energética, yogi, feliz, y dices, hostia, y esto sin necesidad de hacer nada raro, ¿eh? Yo nunca he probado una droga, no te empieces a grabaste, no, que se fumaban no sé qué, no. Yo hago nunca todos estos temas energéticos. he fumado un porro en mi vida, yo soy el bicho más raro que verás en mi vida. Ni probar. Nunca he probado un porro. En toda mi vida creo que no habré llegado a fumar un paquete de cigarros en toda mi vida. Alguna vez he probado un cigarro de jovencito. Debo llevar más de 10 o 15 años sin probar un cigarro. Nunca he probado una droga, cero. Las he visto, pero no las he tomado. Incluso la cocaína la vi por primera vez con 40 y muchos, ¿vale? Yo nunca en mi vida había visto a nadie nada. O sea, sí que había vivido en casa algún problema familiar con mi hermano precisamente, de gente que consumía algo, y había vivido casos de algún amigo que tuvo muchos problemas de salud por culpa del consumo, pero yo siempre he sido muy deportista, siempre había sido entrenador de equipos de fútbol, había jugado a fútbol sala, entonces siempre he sido antidrogas, anti-emborracharme, o sea, siempre había sido en ese aspecto muy, muy sano. Y esa parte espiritual a mí me vino muy bien, porque yo creo que tú como emprendedor, para ser un buen líder, has de estar equilibrado en ti y estar bien contigo mismo. Y mucha gente está emprendiendo y tiene problemas en la cabeza, tiene cosas no resueltas, tiene falta de confianza en sí mismo, o sea, la mayoría de emprendedores fracasan más por estas cosas que porque él sea inteligente o sepa de startups o sepa de marketing. Y eso es muy difícil, encontrar una persona inteligente, trabajadora, con confianza en sí mismo, que energéticamente esté bien, que sea feliz, que tenga salud, o sea, que sea, pues no es fácil que todas las cosas, no es fácil que estén todas a la vez. Por ejemplo, tienes un curso de emprendimiento, ¿no? En Núcleo Founders hemos montado un tema de cursos de emprendimiento, sí. Que ya te digo, porque conozco más gente que ha montado temas de formación para emprendedores, que el emprendedor no quiere formarse. El emprendedor piensa que no tiene que formarse. Y muy pocos emprendedores son conscientes de que a ti te enseñarán finanzas, o te enseñarán marketing, o te enseñarán cuentas de resultados, o te enseñarán ventas, o te enseñarán productos, o te enseñarán diseño, pero nadie te enseña a emprender. Entonces la gente aprende a emprender a hostias. Pero ese canal es fracaso en un 90 y pico %, entonces es muy difícil emprender. Yo lo he hecho,
pero no todo el mundo tiene mi resiliencia, aguante. Hay que tener mucho aguante y ser capaz de que te pegue una hostia, te caes al suelo y te vuelves a levantar. Pero conozco mucha gente que se queda en el suelo y nunca más vuelve a emprender en su vida. Claro. Y a lo mejor tienen la cualificación para hacerlo, pero nunca más vuelven a emprender en su vida. Entonces todo eso, toda esa parte de autoconocimiento, espiritualidad, resiliencia, todas esas habilidades, ¿también las enseñas en esa formación? Digamos, muchas de estas cualidades son intrínsecas. ¿Sí? O sea, algunas cualidades se pueden enseñar. Si tú no eres buena comunicadora, yo te puedo enseñar a comunicar mejor. Pero si tú eres tímido, no te voy a enseñar a tener don de gentes. Si tú eres cobarde, no te puedo enseñar a ser valiente. Yo te puedo enseñar a cómo hacer un deck mejor. Te puedo enseñar a cómo calcular un tamaño de mercado mejor. Pero no te puedo enseñar a ser un buen líder. No te puedo enseñar a que tengas habilidad intuitiva para los recursos humanos. Los buenos líderes, muchos de ellos tienen la habilidad en fichar gente muy buena, desconocida, pues como pasa en el mundo del deporte. Pues hay gente que tiene, hay algunas de las habilidades de éxito que hace falta para el entrenador, algunas se pueden formar, pero muchas vienen de serie en ti, y las tienes o no las tienes. ¿Y eso tú cómo lo ves? ¿O viene alguien a ti y, no lo sé, te presenta su proyecto? ¿Qué hace que te decidas por un proyecto u otro? Tú siempre hablas que es la persona. Claro, es la persona. Y esa persona va a tener carencias. Entonces yo tengo que tratar de conocer a esa persona para ver si esas carencias se pueden solucionar o no. Si yo en estas primeras reuniones, 1 o 2, veo que la línea entre ser prepotente y tener mucha confianza en ti mismo, tú la sabes diferenciar fácilmente. Hay mucha gente que me dice, es que tú eres prepotente, es que eres muy prepotente. Ahora me lo dicen menos, pero antes me lo decían. ¿Qué significa prepotente? Que quieres aparentar más potencia de la que tienes. Ya, pero es que yo me he ganado la vida muy bien y de donde vengo, yo sé lo que soy. Entonces yo no me estoy vendiendo por encima de lo que soy. Es que tú, si vieras las materias primas con las que yo me construí, eran mucho peores que las de todos los demás. Entonces yo no me siento prepotente, me siento con confianza en mí mismo. Pero en cambio hay gente donde todavía no ha empatado a nadie. Es decir, ¿qué significa no haber empatado a nadie en términos deportivos? Pues alguien que todavía no ha triunfado nunca y que se siente que lo sabe todo. Triunfar nunca significa que nunca ha ganado de sueldo ni 300.000 ni ha vendido una empresa por 3 millones o por 23. Entonces, claro, si tú nunca has tenido un gran sueldo y nunca has conseguido ser directivo de nada y nunca has tenido éxito como emprendedor, pues no puedes ir por la vida como si fueras Dios. Esto es prepotente, ¿vale? Entonces, claro, a veces, pero a mí me gusta que el emprendedor tenga confianza en sí mismo, pero a veces llega a un nivel donde, ¿y quién tiene socios? No necesito a nadie. Esto me lo han llegado a decir. Yo cuando veo un tío que tiene el 95-100% de su empresa, aunque me lo vea un tío listo, lo descarto. Porque la gente que ha creado startups de éxito es generosa, sabe rodearse de gente muy buena, sabe involucrar a esa gente muy buena, accionarialmente les da acciones para que ellos también se hagan ricos. Y esa generosidad para mí forma parte. Entonces, cuando tú ves una startup que tiene mal hecho la distribución de sus acciones por la prepotencia del líder, la descarto, aunque sea un proyecto bueno y él sea bueno, porque eso generará problemas a la larga. Igual que tampoco creo en el comunismo o el cooperativismo para fundar una empresa. 4 tíos al 20%, 25%, 3 al 33%. En algunos casos está justificado, pero en la mayoría de los que he visto no. Claro. Entonces, pues son cosas que yo... El grado de implicación. No es el grado de implicación, porque yo creo que los socios tienen que estar todos implicados y si no, no pueden ser socios emprendedores, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, yo tengo en cuenta esas personas, digamos, cómo son, de mis características, y yo les pregunto muchas cosas de su pasado. Y les pregunto cómo tenían dinero cuando tenían 13, 14, 15. Hay el que te dice, pues él me lo da a mi padre. Y hay el que te dice, pues yo monté un negociete. Claro que me puedes engañar si escuchas tu podcast ahora y lo sabes, ok, pero al final tú acabas, si alguien te engaña, solo va a generar un beneficio a corto plazo, pero a medio o largo plazo, si tú engañas, la gente te pilla.
¿vale? Oye, estas recientes semanas he visto algún caso de un emprendedor, y digo masculino por no citar el género que no es masculino, pues que ha engañado a gente. Entonces hay mucha gente tratando de engañar. Eso, en corto plazo puedes engañar a un inversor y hacer que meta dinero. A medio plazo todo el mundo se va a enterar que tú eres una persona que engaña. Entonces, ¿en qué momento de tu vida tú dices, bueno, ya está, ya he llegado a triunfar, ahora voy a diversificar en muchísimas cosas? Es que el diversificar lo empecé a hacer cuando me arruiné y nunca he dejado de hacerlo. Vale. O sea, yo empecé a diversificar cuando me arruiné en 2002 y de hecho monté 4 o 5 pequeños negocietes. Y en 2003, cuando empecé a ganar dinero, del 2003 al 2007 me gasté 1 millón de euros de los beneficios que obtuve del 2003 al 2007 en comprar 11.000dominios.com. Y yo empecé a invertir comprando dominios.com y fue mi primer negocio en el que gané muchísimo dinero, ¿vale? Y eso fue que yo fui durante 4 años metiendo unos 15-20.000 euros cada mes en comprar todo lo que yo ganaba con mis negocietes, 4 o 5 pequeñitos, lo reinvertía en dominios. Luego el negocio de dominios, del 2008 hasta día de hoy, ¿vale? 22 años después, sigo facturando más de 100-200.000 euros al año, con aquel millón que invertí entre 2003 y 2007. 23 años después, sigo sacando una rentabilidad espectacular y aún me quedan 6 o 7.000 dominios de los que tenía, ¿vale? Entonces, claro, yo tuve, ese negocio para mí, desde el punto de vista TIR, es brutal. Lo que pasa es que solo hubo oportunidad en aquel momento. Luego ya no había más dominios buenos. Claro. Entonces, cuando ya no había dominios buenos a la venta, digo, ¿qué hago? Y ahí es cuando empiezo como business angel. Yo, como ganaba cada vez más dinero, digo, hostia, pues ¿qué hago con ese dinero? Pues lo voy a diversificar. Ya he diversificado en que he montado varios negocios distintos. He diversificado en que he comprado 11.000 dominios. Pues ahí empiezo como business angel y empiezo a invertir cada año en 3 o 4 empresitas como business angel por diversificación. Y nunca he dejado de diversificar. Y luego en 2011, cuando fundo Acamón, que viene a raíz de un spin-off de negocios que haya montado de juegos antes en esa época buena, del 2005 al 2010, pues cuando ya montó Acamón, yo durante un tiempo sí que me concentro solo en ese negocio porque me doy cuenta y gente me hace ver, en este la has clavado. Entonces, este no va a ser un negociete, que es la palabra que yo te he explicado antes, no va a ser un negociete que te va a dar 20 o 30.000 al mes. Este te va a dar dinero. Y entonces ahí es cuando yo decido meterme full time a ese negocio, aparcar los demás negocios, ya no dedico tiempo, los dejo en manos de mi equipo, pero el tiempo es, igual estuve 2-3 años sin tener ni una sola reunión con nadie de esos negocios, que yo era el dueño pero no llevaba nada, y de hecho se fueron yendo a la mierda muchos de ellos porque el dueño no estaba, y si un dueño no está en su negocio, el negocio es muy difícil que funcione. Pero claro, a lo mejor perdí 1 millón o 2 de euros con ese, pero claro, con el otro, los socios, los fundadores, ganamos 23 millones, nos fue bien, ¿vale? Lo acertamos. Y luego, cuando ahí ya gané mucho más dinero, en el camino ya fundé una aceleradora de startups con Héctor, que la fundé a finales del 2013, pero que sobre todo fue muy potente del 2014 al 2016, en la aceleradora de Globo. Han pasado startups, o sea, de Connector, perdón, han pasado startups como Globo, como Meller, como Singularu, o sea, han pasado compañías como Dwarfy, que han ido muy bien, que han pasado por la aceleradora de Connector. Y luego en el 2010, yo vendí en 2015 finales, en 2016 fundé Núcleo, que tiene toda una división de Venture Builder, que es lo que empezamos, donde construimos startups. Allí hemos construido startups que están yendo muy bien, como Hostfy, de Real Estate, que va espectacular, compañía que factura ahora varias decenas de millones de euros con varios millones de beneficios cada año, ¿vale? Fundamos compañías como Games for a Living de videojuegos, compañías como Quintai, B2B FinTech, que ha ido muy bien, fundamos Núcleo School como escuela de formación, Núcleo Talent como HitHunter, Combo, que es un software de temas de comerciales de ya, hemos fundado pues más de 30 compañías en los últimos 10 años, ¿vale? De las cuales pues 4 o 5 han ido muy bien, 4 o 5 han ido bien y 20 han ido mal, ¿vale? Pero ya lo sabíamos que de cada 5, nuestra estadística era, el objetivo era de cada 5 que haya una que vaya muy bien. Lo hemos cumplido en estos 20 años, ¿vale? Y al final el negocio, pues esos 2 millones, de lo que yo saqué con los juegos, en Núcleo metí 2.
Esos dos los he multiplicado por muchísimo. Entonces yo al final, pero claro, a la vez, eso lo fundó en el 2016 Núcleo, pero luego fundó Núcleo y digo, entre comillas, me aburro, no me aburro, ¿eh? ¿Qué más hago? Y fundó en 2017 finales, fundó Encomenda como fondo de capital riesgo. Ahora Encomenda, a día de hoy, tiene varios fondos bajo gestión, entre el fondo 1, el 2 y otros fondos que gestionamos, gestionamos casi 80 millones de euros, ¿vale? Tenemos varios fondos con una rentabilidad muy buena y ahora mi actividad principal, y el Venture, lo que es Núcleo, yo fui el CEO desde la fundación 2016 hasta 2020, en los primeros 5 años fui el CEO, desde el 2020 el CEO es Ernest Sánchez, que es mi socio actual en Núcleo, es el Managing Partner, y yo entonces en 2020 ya me dediqué solo a la parte de inversión, y ahora mi trabajo es pues 100% Encomenda, más un 10% Núcleo, más un 5% con esto. Mi trabajo principal es Encomenda, evidentemente, y ahí estamos además en un plan de reconvertirnos de gestora de Venture Capital, que es inversión en startups tecnológicas, que es lo que nacimos, a convertirnos en una gestora de fondos de inversión multi-asset class. Y ahí estoy, una vez más, feliz, motivado, trabajando muchas horas, con un gran equipo construyendo toda la parte de Encomenda. Entonces, al final, pues yo no he parado nunca a diversificar. Y claro, y Encomenda diversifica, porque al final Encomenda, el fondo 1 invirtió en 40 compañías y el fondo 2 ya lleva 23 y ha invertido en 50 compañías. O sea, al final, todos los negocios que hago voy haciendo, y con Héctor ya ha acelerado 250 startups, Núcleo ha fundado 30, con Héctor ha acelerado 250, Encomenda entre el 1 y el 2, más otros fondos vinculados, ha invertido en otras 100 casi. Pues al final lo que hacemos es, entre comillas, yo si lo miro desde mi punto de vista, la holding que fundé con los 6.000 euros de mi madre, esa holding es la que es accionista de estas 300 compañías que hay por debajo. ¿Tu madre es accionista? No, mi madre le devolví el dinero, ¿me entiendes? Pero mi madre, cuando vendí la compañía de videojuegos, mi madre siempre tuvo preocupación de que el día de mañana tuviera que ir a un geriátrico cuando fuera mayor. Y dije, mira, mamá, tengo que decirte que ahora ya ese hijo en el que tú no confiabas en que fuera emprendedor tiene suficiente dinero para cuando seas mayor y tengas problemas, pues poder pagarte una chica que te cuide. Es lo primero que le fui a decir. Se me puso a llorar. Yo no te dije eso, sí que me dijiste eso, mamá, nunca se acuerda. Mi madre siempre tiene problemas de memoria. De hecho, ahora está todavía bien, pero se llama Marina, con problemas de Alzheimer, como muchas personas de casi 90 años, ¿vale? Y bueno, y sé que no tardaré en tener que meterle gente interna en casa para que la cuide, ¿vale? Ahora, por suerte, mi hija se ha venido a estudiar a Barcelona y está viviendo en casa de mi madre, al menos ahora, aunque no es fácil la convivencia nieta-abuela, nunca es fácil, pero indirectamente tenemos a mi madre más o menos más controlada. Pero sé que tendré que acabar metiendo y lo podré pagar, y mi hermano no tendrá que pagar nada. Que como mi hermano te he dicho que a los 3 años me reconcilié y ahora me llevo de puta madre. De pequeño no me llevé bien con él y ahora me llevo muy bien con mi hermano. Fueron etapas, ¿me entiendes? Sí, porque él también, esa persona influenciada por vicios, cuando dejó los vicios, tuvo hijos y empezó a cambiar un poco su forma de ser, también empezó a ser más feliz, divertirse más, y al final muchas veces los malos vicios y las malas compañías influyen en las personas. Cambió su energía también. Exactamente. Hay una empresa, quizás es el único punto que he visto, aquí me da la sensación de que hasta le da tristeza al hablar de ello. Nosotras.com. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué crees que desapareció? No, o sea, pues mala elección de socios. El error número 1 de emprendedores es las personas con las que te juntas. Nosotras.com viene de que en el año 2003, cuando estoy con la diversificación, Nosotras.com formaba parte de un holding que quebró en el 2002, y en el concurso de acreedores yo me fui al administrador concursal y le compré el dominio y los contenidos y la web y lo monté. Y digamos, durante muchos años eso fue creciendo y me daba pues 20-30.000 euros al mes de facturación, un pequeño beneficio, bueno, lo teníamos ahí. Y en un momento determinado, pero claro, teníamos 2 millones de usuarios, más de 1 millón de mujeres al mes, teníamos muchísima audiencia. Ese portal, como era muy antiguo y tenía más de 30.000 contenidos,
y que era una especie de Elle Cosmopolitan, para que los contenidos sean de belleza, moda, hogar, salud, sexo y pareja, lo típico, ¿vale? Lo típico que encuentras en esas revistas femeninas, como que luego el que se convirtió en líder del mercado fue En Femenino. Nosotros éramos el En Femenino de España. Pues tuvimos mucha audiencia y en un momento determinado puse una emprendedora que como CEO a liderar el negocio para que fuera bien, conseguí inversión, le metí mucho dinero y en vez de subir la audiencia, o sea, de tener 1 o 2 becarios o juniors, la empresa iba bien, ficho un equipo de seniors, peto dinero y hunde la empresa. Con los becarios iba mejor. Con los juniors iba mejor que con un equipo senior. Y esa emprendedora luego no le ha ido mal, pero nosotras no lo hizo bien. Y ahí fue de las primeras veces que empecé a crear negocios con otros como CEO, y también coincidió que yo empecé a dedicarme a la empresa de juegos, con lo cual no le prestaba tanta atención, y cuando me di cuenta digo, la que ha liado. Si ha bajado la facturación, ha bajado la audiencia, y me di cuenta pues que esa emprendedora estaba bajando la audiencia de nosotras. Y lo que hice fue pues, sustituirla y meter un chico amigo mío, y él volvió a subir la audiencia, volvió a subir los ingresos, solo que al final ya el negocio media, que hace 15 años podía haber negocios basados en audiencia y publicidad, fue el momento, te estoy hablando del 2010-2014, donde los negocios media como concepto empiezan a caer y empiezan a nacer los negocios transaccionales. Y yo me centro a partir del 2012 en negocios transaccionales y progresivamente voy abandonando mis negocios media, que es donde yo había empezado. En una entrevista, creo que en el País Vasco, comentaste que ahora te apetecía crear más empresas, pero con un impacto más social. Yo lo que te estoy transmitiendo es que el impacto tiene que ser algo transversal. O sea, yo no creo que haya que crear empresas específicamente por hacer el impacto. Creo que las empresas tienen que tener en cuenta los ODS y el impacto dentro de forma transversal. Igual que yo no creo en los fondos de impacto, que han nacido muchos, creo en que un fondo como Encomenda tiene que, de forma transversal, y así lo hacemos, analizar el impacto que esa sociedad genera en la sociedad. Y nosotros como Encomenda, tengo una socia, Mercetel, experta en este tema, que lo analizamos en el análisis para decidir invertir o no, y que incluso cuando les invertimos les damos un informe de recomendaciones que yo no les puedo obligar, porque al final soy un socio minoritario como inversor, pero sí como Encomenda tenemos en cuenta todo el tema del impacto, y creo que tiene que ser transversal, ¿vale? Entonces sí que lo veo como algo transversal, no como algo que solo hay que invertir en startups de impacto, ¿vale? Pero la mayoría de empresas que hemos invertido, cuando analizamos los 18 que creo ODS que hay, la mayoría les encontramos al 80%, 5, 6, 7 ODS donde son positivos y aportan a esos ODS esa startup. Antes, al principio, habías comentado que comentarías la diferencia que hay para ti entre casualidad y causalidad. Sí, de hecho, escribí en mi blog personal, que tuve hace años, que lo tengo abandonado, ahora ni funciona, sientas ni funciona, pero en su día, hace muchos años, mi blog de negocios llegó a ser el segundo blog de negocios más leído del mundo en castellano, después del de Martín Barsaski, y yo tuve una etapa durante varios años que dedicaba pues 1 a 2 horas al día a escribir en mi blog, cada día, 2, 3 artículos durante muchísimos años, igual 6, 7 años seguidos lo hice. Y de hecho eso vino bien para mi marca personal, por eso me empezó, antes de yo ser un emprendedor de éxito, antes de yo ser un inversor de éxito, o sea que había emprendido y había invertido, pero aún no había ganado dinero, ni como emprendedor ni como inversor. Yo era muy reconocido y estaba en muchos eventos, conferencias, saraos, y era primero por el negocio de los dominios, segundo porque organizaba First Tuesday, que era un encuentro entre emprendedores e inversores, y tercero por mi blog. Ahora ya luego a mí el blog me ayudó a mi marca personal, y mi marca personal ayudó a mis negocios. Porque gracias a mi marca personal yo conseguía que los emprendedores, cuando se veían que yo era Business Angel, vinieran a mí y me enseñaran su proyecto. Y de hecho a día de hoy Encomenda recibe más de 100 proyectos al mes gracias a esa marca personal que construí hace muchos años.
Entonces, en mi blog escribí sobre el tema de casualidades y causalidades, y todo también viene a raíz del divorcio, que es que a raíz del divorcio es cuando yo empiezo a leer más. De hecho, decido pocos años después volver a formarme, me apunto a hacer un programa de alta dirección empresarial en el IES, empiezo a formarme, empiezo a leer, y ahí leo un libro que se llama La buena suerte, de Alex Rovira y de Fernando Trías de Bes. No sé si, bueno, o Alex Rovira solo, creo que tiene, no, es otro, tiene el libro negro del emprendedor, es de Alex Rovira y Fernando Trías de Bes, y La buena suerte solo es de Alex Rovira. Entonces leo y ese libro me hace reflexionar mucho. Porque yo toda la vida me había estado escuchando muchos amigos que me decían, qué suerte, yo era entrenador de fútbol, te lo contaba antes, y mis equipos siempre quedaban campeones, subían de categoría, ganaban. Qué suerte tienes el mejor delantero de la categoría, qué suerte tienes el mejor portero. Y yo siempre decía, bueno, suerte no, tío, ese delantero no ha venido solo. Yo he visto un montón de delanteros, he escogido ese, pero luego ese chaval tenía un montón de ofertas, he tenido que convencerle que se venga conmigo. Y cada día me voy a su casa a buscarlo para el entreno y lo dejo en su casa. O sea, es análisis, toma de decisiones, seducción y trabajo. Porque luego lo de llevar a su casa, de coger cada día, y luego lo de entrenar y ponerlo en forma y enseñarle a que haga las cosas mejor. Eso no es suerte, tío. Eso es trabajo, ¿vale? Entonces, claro, y ese libro, pero yo defendía eso, pero ya está. Ese libro, que no sé si lo has leído o no lo has leído, ¿vale? Lo voy a rescatar. ¿Vale? Acuérdate de que era un libro que habla de que el mago Merlín convoca a los caballeros que busquen el trébol de 4 hojas, ¿vale? Y hay el caballero blanco y el caballero negro. Y mientras uno de los caballeros empieza a dudar de que Merlín no se ha engañado para que todos vayamos a buscar y voy a matar a Merlín, el otro empieza a crear las circunstancias para que... O sea, ese otro dice, bueno, el bosque, ese se pone a hablar, acuérdate, con la dama del lago, con el gnomo de la piedra, con el no sé qué, y hablando de los personajes ficticios de cualquier fábula, le dice la dama del lago, le dice, es que si no llega agua allí, no va a nacer nada. Ah, vale, a mí me sobra agua, si quieres haz un canal y llévate agua. Vale, vale. La señora de los árboles le dice, mis ramas están llenas de hojas y es muy frondoso. Si no, yo no dejo pasar la luz. Si al suelo no llega luz, no van a hacer nada. Ah, vale. Por cierto, me sobran hojas. Si quieres sacarlas, súbete a mi árbol. Y la señora de la piedra o la dama de la piedra o lo que fuera, no me acuerdo el nombre del personaje, le dice, claro, pero es que el suelo está lleno de piedras. No nacerá nada si choca con las piedras, limpia en una zona del terreno las piedras. Entonces el hombre, ¿qué hace? Crear las circunstancias. El caballero blanco crea las circunstancias trayendo agua, quitando las piedras y que le dé el sol. Y al final nace el trébol de 4 hojas. Entonces a mí ese libro fue el que me hizo ver que no, eso es consecuencia, es una causa que a lo mejor él no se dio cuenta, pero estaba creando las circunstancias para... Entonces a mí eso me hizo reflexionar sobre las causalidades, de causa a las casualidades. Casualidad es azar. Y yo digo, no, las cosas buenas no ocurren por azar, ocurren por la... Y entonces ahí descubrí una cosa que en el libro menciona Alex Rovira, que es el camino. Y yo definí el camino como la suma de muchas tomas de decisiones. Entonces, las tomas de decisiones que tú haces en tu vida personal o empresarial, concatenadas, juntas, marcan un camino. Entonces digo, está claro, eso es una causa, consecuencia, camino, dilo como quieras. Y ahí decidí escribir en una etapa reflexiva, y todavía debería estar en mi blog por ahí publicado, un post que se llama Diferencias entre causalidades y casualidades, y explico lo mismo que te he explicado a ti en voz. Lo buscaré. Y no quiero entretenerte. No, todavía tenemos 15 minutos, ¿Sí? 15, 20 si quieres. Vale, perfecto. He oído que estás escribiendo un segundo libro para Planeta. ¿De qué va a tratar? Si se puede saber. Sí, de hecho, mira, me recuerdas, y si escuchan este podcast les pido disculpas, que lleva el contrato encima de mi mesa 2 meses pendientes de firmar por falta de tiempo, pero lo he de hacer. De hecho, ya les he pospuesto la fecha inicial que habíamos hablado por una segunda fecha más realista para principios del
del 27, no del 26, ¿vale? Es decir, el 26 imposible, no puedo hacer, no me da tiempo. Entonces ya les digo, mira, este libro ya lo escribiré en segundo semestre del año y te lo entregaré en noviembre para que se pueda publicar en febrero, ¿vale? Pero no de este año, del siguiente, ¿vale? Entonces me han pedido hacer un libro que ellos han definido como la Biblia del emprendedor. Wow. O sea, me han pedido que haga un libro. De hecho, ellos han venido a buscarme a mí y es una colección, me tienen libros de Elon Musk, libros de autores muy, muy potentes y donde dicen, y ellos están buscando al mayor especialista de determinados verticales porque el libro ese tiene que ver sobre el impulso, se llama Colección Impulsa y no es solo de emprendedor, emprendimiento es uno de los temas, como los pueden ser liderazgo, como lo pueden ser otras cosas. Y me han pedido que quede un libro, digamos, sobre qué es, como mi libro anterior fue los análisis de los errores de los emprendedores, me preguntaron, ¿tú crees que ya has aprendido qué es lo que hay que hacer? Claro, aquí, y es verdad, en aquella época aún no había triunfado, yo no había ganado dinero nunca como inversor ni como emprendedor, pero sí era capaz de identificar qué hacíamos mal los emprendedores. Ahora, 10, 12 años después de escribir ese libro, ahora empiezo a saber qué hay que hacer para de verdad triunfar como emprendedor, ¿vale? Entonces me pidieron, ¿eres capaz de escribir esto? Yo sí, porque ahora lo tengo claro. Y de hecho lo empecé a tener claro y yo en mi mente siempre estuvo el libro anterior. Y con el paso de los años yo aprendí a cómo solucionar ese error cuando lo habías realizado y lo más importante, aprendí a cómo prevenir ese error para que no ocurriera. Aprender a prevenir el error significa aprender a cómo hay que hacerlo bien para que no pase ese error. Entonces, al final, en realidad, cada vez más tengo claro qué hay que hacer. Yo te podría decir la fórmula exacta para ser emprendedora de éxito. Pequeño adelanto. ¿Vale? Te los he contado antes, ¿vale? Que seas muy inteligente, que tengas confianza en ti misma, que tengas don de gentes, conocimientos transversales, que seas feliz, que seas muy trabajador, que seas valiente, que seas resiliente. Pero claro, yo no sé si te pego una hostia, eres de los que te revuelves o te hundes, ¿vale? Es decir, son muchísimas cosas, son 14, 15 cosas que son binarias, significa son 0 o 1, y que no suman, multiplican. Y una fórmula matemática de no sé qué más, no sé qué, multiplicado por 0, ¿cuál es el resultado? 0. 0. Significa que como emprendedor, si yo soy cobarde, pues si tú eres cobarde no vas a poder ser emprendedor. Significa que si soy trabajador, pero soy tonto, no voy a ser emprendedor de éxito. No, si eres tonto tampoco serás emprendedor de éxito. Tienes que ser muy inteligente para ser emprendedor de éxito. Tienes que ser muy trabajador. Y tienes que ser muy resiliente. Y tienes que ser valiente. Y tienes que ser generoso. Y tienes que tener don de gentes. Y habilidades de recursos humanos. Y liderazgo. Y capacidad de comunicación. Y conocimiento transversal. Significa que tienes que ser un 8, no un 7 en marketing, en ventas, en finanzas, en producto, ¿vale? Bueno, es que es difícil cumplir, es muy difícil y que seas feliz y que tengas confianza en ti mismo. Joder, para ya, ¿vale? Déjalo, no voy a emprender. Pero la realidad es que el que fracasa, todos incumplen varias de estas cosas, porque luego cuando los conozco, lo veo, es que tú eres tímida. Pues no conozco emprendedores de éxito tímidos. No conozco emprendedores de éxito prudentes. Conozco segundos de abordo prudentes, pero el líder no. El líder nunca es un tío... Es bueno meter un segundo de abordo más prudente organizado. Claro, yo luego como buen líder he de saber crear alrededor de mi estructura en partners, equipo, advisors, gente que haga un contrapeso a mí, por supuesto, para crear un diálogo que sea beneficioso al negocio. Pero si el líder no es valiente, el negocio no va a salir. Te digo las cualidades de un buen líder, que pueden no ser las mismas para un buen número 2 o un buen número 3. Yo puedo ser un socio cofundador y ser un poco más cobarde, y es mi líder el que tira de mí. Pero si en ese equipo no hay un líder valiente, no va a funcionar la startup. Perdona que te he tirado la mano. Está bien. Y ahora en este mundo que estamos, ¿no? Se está transformando todo tan rápido con la inteligencia artificial, automatización. ¿Hacia dónde crees que irá y dónde habrá más oportunidades para las startups o emprendimiento en general? A ver, primero, un KitKat muy rápido.
la gente no es consciente de lo que viene. O sea, la gente normal. Tú a lo mejor sí, yo también. En estas oficinas que hay 100 personas, pues igual el 70-80% lo tienen clarísimo. Pero mucha gente no es consciente de lo que viene. Yo hoy estaba leyendo en La Vanguardia sobre los coches autónomos en Estados Unidos. Ya están funcionando perfectamente. Y en un año solo han matado a un gato. Wow. En España, cada año, los taxistas matan a muchas más personas que los taxis autónomos matan gatos en Estados Unidos. ¿Vale? Matan sin querer. Claro. ¿Vale? Pero aquí en España hay atropellos de taxis a personas cada día. Wow. Cada día hay atropellos. No hay día en la ciudad de Barcelona donde no haya 20 o 30 atropellos, de los cuales 3 o 4 son taxis. Y de esas personas mueren bastantes. Eso es lo que sea, todo te lo van a dar. ¿Vale? Entonces, claro, es peligroso, sí, pero en Estados Unidos en un año ha matado a un gato y aquí cada día matamos personas en España con un atropello de un taxi. Entonces, pero en cambio aquí ya verás como meteremos palos en las ruedas, los taxistas cortarán el aeropuerto, cortarán la Gran Vía, cortarán la Plaza España, cortarán todo y la liarán, y los sindicatos la liarán, y el alcalde les apoyará, y o sea, aquí está, en general, Europa, España, somos antievolución, y los monopolios y los sindicatos arcaicos van en contra de la innovación. Pero la gente no es consciente de la que viene. Aquí aparecerá un político que dirá, los robots tienen que pagar impuesto como un trabajador. Joder, tío, ¿en serio? ¿De verdad? Lo van a hacer, lo acabarán haciendo. En cambio, la automatización va a provocar que yo pueda en 3 años poner un robot a cuidar a mi madre. Y ese robot a mi madre le limpie, le mide las constantes vitales, le ayude a agacharse para ponerse en la ducha. Si se cae, ¿no? Y si mi madre quiere que le lea un libro, le va a leer un libro. Y si mi madre quiere hablar con él y preguntarle qué tal tiempo hace, o le dirá al robot, llama a mi hijo Carlos, quiero hablar con él. Y el robot llamará y por su altavoz y su speaker se podrá... O sea, esto ya existe. Pero valen 60, 70, 80.000 euros. En 4 días valdrán 20 o 30.000 euros y los comprará la gente de clase media alta. No lo comprará el pobre, lógico. Pero cada vez, o sea, ¿qué? Entonces, ¿qué significa? Pues significa que va a cambiar el mundo del cuidado de las personas, el mundo de no sé qué, como está cambiando. Ya antes de ayer autorizaron en Europa que por fin los AirPods que hacen traducción simultánea. ¿Cuánto va a cambiar en la industria de traducción, formación de lenguajes, intérpretes, esta innovación de la traducción simultánea en una videocall o en una reunión? Ya, yo no necesitaría un intérprete ya, no necesitaría un traductor, o sea, no sé, es un ejemplo, pero la IA lo va a cambiar todo. ¿Qué es lo que yo miro en Encomenda como inversor ahora mismo? Y también lo tenemos en cuenta las startups que cogemos en la aceleradora de Connector y en Núcleo, además, todo lo nuevo que creemos a partir de 2026 va a ser en Núcleo. Solo vamos a construir compañías IA a partir del segundo semestre del 26, solo haremos compañías IA, ¿vale? Pero IA, ¿cómo? ¿Voy a hacer un IA competir con los demás generalistas? No. Utilizar la IA con data privada para atacar verticales. ¿Qué verticales? Las finanzas, la educación, la formación, el real estate, la alimentación, el enterprise software. O sea, al final el objetivo de Encomenda, y más de la mitad de las compañías en las que invierte Encomenda a día de hoy, son compañías de IA aplicado a un vertical. Y varias de las que mejor están evolucionando en la cartera de Encomenda 2, como Matthew, como Laut Intelligence o como otras, son compañías de IA verticalizada. Entonces, ¿hacia dónde vamos a los inversores? A invertir en compañías de software, más software empresarial que cosas para particulares, que usen la IA, como digo yo, para 2 cosas. O para gastar menos o para ganar más. Entonces, yo, ¿dónde veo oportunidades? Startups de software en B2B que usando la IA y usando data privada sean capaces de hacer algo que a una empresa le provoque gastar menos o le provoque facturar más. Eso tiene que ser el 80-90% de los proyectos que inviertan Encomenda 2 en los próximos 2 años.
Súper buen dato, ¿eh? Para... ¿Que significa que no hay oportunidades para otras cosas? Sí, claro. Claro que habrá oportunidades para fintech, pero cada vez más difícil porque ya hay muchas fintechs buenas. Claro que habrá oportunidades para PropTech y Real Estate, sí, claro, pero hay muchas PropTech buenas. O sea, cada vez quedan... Pues yo creo que el cruce del IA más data importante, el IA es como el PC antiguo, el IA sin data privado bueno es una caja tonta y el ChatGPT todo el mundo tiene uso. No, para hacer una aplicación que haga exactamente lo mismo que hace el ChatGPT con el data público, no tiene sentido. Tienes que hacer aplicaciones que hagan cosas con la IA, incluso con los motores. Tú no tienes que inventar una IA, tienes que usar diferentes componentes del OpenAI o del que antrópico, del que sea mejor para lo que tú estás construyendo. Pero la clave en cualquiera de estos negocios va a ser tener un data distinto del que esté en Google, porque si no las IAs generalistas podrán hacer una solución similar. Y ya por curiosidad, ¿qué opinas del metaverso, realidad virtual, aumentada, mixta? ¿Sabes de fútbol algo? No, poco, mucho. Un poco, soy del Barça. Entonces, llevas años siendo del Barça. ¿Te acuerdas de Guti del Real Madrid? Sí. ¿Y te acuerdas que decían que era una promesa? Sí. Guti se jubiló siendo la eterna promesa, ¿vale? Siempre parecía el casi... Hostia, este ¿Ahora tío canta? no sé, o canta o baila, o en las discotecas seguro que canta y baila, porque siempre le iba mucho a la juerga, él mismo lo reconoce. Pues Guti del Madrid fue la eterna promesa. El metaverso para mí, pero esto, si buscas, tú dices que has visto charlas mías, buscas Carlos Blanco Metaverso, Guti, eterna promesa, lo encontrarás en entrevistas. Esta no la he visto. Pues, a ver, hay más de 100 charlas mías por ahí, entrevistas, no creo que las prepara muy bien, pero no creo que tanto. Y yo el metaverso lo comparo, en cambio, sí que creo, por ejemplo, en la tecnología de la visión por computación, ¿vale? La tecnología que hay detrás de una cámara y de la parte de realidad virtual de una cámara controlando cosas, sí que puedo creer. Y sí que puedo creerme que con las gafas puede haber cosas, pues un médico puede operar, o me puedo creer que con unas con unas gafas puedo hacer algo de, yo qué sé, erótico. Pues claro que me puedo creer que alguien se invente una muñeca hinchable que con las gafas tenga la sensación que estoy haciendo el amor con Kim Basinger, que tú no sabrás quién es, pero los de 50 sí, ¿vale? Es decir, no lo sé, entiéndeme. Yo creo que esa tecnología, sí, la tecnología de visión, el metaverso, eterna promesa. Sí. Pero ya existió hace años con el Haboo, luego con el Second Life. Ha habido diferentes intentos que ninguno ha triunfado de cosas parecidas de hacer mundos virtuales. Pero ojo, eso no significa que no me crea que sí seremos capaces en unos años de que en la nube podrá haber un clon mío con mi inteligencia haciendo el advisor. Pues a lo mejor sí que ocurre. Sí que me creo que en pocas decenas de años podamos seguir algunos humanos, seguir siendo seres vivos en la nube y podamos seguir nuestra conciencia viva en algún sitio. Eso me lo puedo llegar a creer. Incluso creo que la longevidad es otro de los mercados donde los fondos de startups no vamos a invertir, las de startups tecnológicas todavía no, pero sí que los fondos de salud se van a meter muchísimo en clínicas o en centros del mundo vinculado a todo lo que se está haciendo. Tiene que haber más conciencias de la vida, suplementos y técnicas de longevidad. Ahí sí que hay una oportunidad que no es para mi tipo de fondo, pero sí lo será para otros como Asabis o Isios. O sea, hay muchos mercados interesantes con muchas cosas que lo que viene es apasionante. Y ya para acabar, no lo sé, alguien que tenga ideas, aunque ya has dicho, ¿no? Y en muchas entrevistas dices que para ti las ideas no son lo más importante, porque uno empieza y luego tiene que tener esa flexibilidad, ¿no? Para ir adaptándose. Siempre digo que la idea es el enemigo del emprendedor. Y de hecho, cuando un emprendedor en una reunión conmigo empieza, he tenido una idea, o tengo una idea, o mi idea, si usa la palabra idea, para mí es punto negativo. Sí, un red flag, como dicen, ¿no? Sí, red no, pero naranja sí. Naranja. Entonces, ¿cuáles serían tus consejos, no? Si alguien escucha y dice, yo quiero emprender, y todos nos pensamos, tengo la idea. Vale, pero no, a cualquier persona que quiera emprender, mi recomendación número 1 es primero aprender, segundo emprender. Primero aprender, segundo emprender. ¿Eso qué significa? ¿Que yo no confío en un emprendedor de 20, 22 años? Pues confío 20 veces menos que un emprendedor de 40 años que ya lo haya intentado 2 veces. De hecho, en Comenda 2 está invirtiendo
65% en second, 70 casi, en second-time entrepreneurs. O sea, y los que no, son tíos que no eran emprendedores, pero eran C-levels en startups que habían aprendido mucho y tenían mucha experiencia. Estamos invirtiendo en emprendedores de 40 años para arriba, al 90%. ¿Vale? La edad buena para emprender, en mi opinión, es de los 35 para arriba. No es un juego para veinteañeros. ¿Y por qué digo primero aprender? Porque si yo invierto en un emprendedor de 20 y picos años, yo estoy pagando su formación. Porque el señor tendrá que aprender a contratar, aprender a despedir, aprender a tener conflictos laborales, aprender a negociar con un banco, aprender a hacer una cuenta de resultados, aprender a hacer un contrato, aprender a rescindir un contrato, aprender. Joder, le estoy pagando su puñetera formación. Entonces yo, que he invertido en jóvenes, en general, solo los jóvenes solo han funcionado en negocios básicamente, sobre todo con alguna excepción, de branding, negocios basados en redes sociales y marketing y branding. Aquí sí que hay muchos casos de negocios creados por veinteañeros que han triunfado. De hecho, yo mismo me he beneficiado de Meller, que la fundaron 3 veinteañeros y esa vendió hace poco por casi 50 millones de euros, ¿vale? Y esa startup que pasó por Connector, yo fui inversor y me ha ido muy bien, he ganado muchísimo dinero en esa compañía y en su día invertí en más compañías de veinteañeros que han ido bien, pero en aquel momento era más posible que ahora, pero las startups de veinteañeros han sido sobre todo startups de B2C, no startups de B2B. De acuerdo. Entonces, consejo, primero aprender, segundo emprender. Pues nada, y aprender es experiencia laboral y formación, las dos cosas. La formación que encontrarán en tu página web. No es lo más importante es ir a muchas conferencias, ir a muchos eventos, escuchar podcasts como el tuyo, leer mucho y trabajar con gente muy buena cerca. El mejor método para aprender es trabajar para jefes que sean muy buenos, de los que tú puedas aprender. Eso es lo que alguien debería hacer de 20 años a 30 años y luego ya, si tú eres bueno, seguro que con 30 y pocos estás en puestos de responsabilidad. Si tú con 30 y pico sigues siendo soldado raso, no estás preparado para ser emprendedor. Si tú en poco tiempo has pasado de programador a team lead, de team lead a CTO, pues y eres C-level en 4 años o 3 años, significa que estás preparado. Si has pasado de ser vendedor a ser director comercial de 1 año y medio y gestionas 30 comerciales, pues esa persona va a poder seguir evolucionando a lo mejor y formarse para ser un CEO. Pero si tú llevas 17 años de comercial y sigues siendo un comercial, pues no estás preparado para ser emprendedor, que no te sepa mal, ¿vale? Entonces, claro, cada uno debe saber un poco. Un error de emprendedores es que no saben conocerse a sí mismos. Hay que mirarse en un espejo, conocerse a sí mismos y darte cuenta. Yo no digo a la gente que no emprenda. Tú puedes emprender, pero podrás emprender un negociete, podrás emprender un concesionario de coches, un bar, una empresa que venda tornillos. Para crear una startup tecnológica hace falta ser muy bueno. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Se ha pasado volando, la verdad. Muchas gracias. Un placer y encantado de participar con vosotros. Gracias.